Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leidis Cruz Herrera. Soy profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior del Partido Ñico López. Y para responder la pregunta de cómo se realiza la educación en Cuba desde la primera infancia, bueno, pues nosotros tenemos un sistema, en primer lugar, de círculos infantiles. Los círculos infantiles son los lugares donde se lleva a los niños que tienen de 1 año hasta los 5 años. Allí es un sistema más bien para cuidar a los niños de las madres trabajadoras, porque como las madres trabajan, pues no tienen quien les cuide a los niños, y ese círculo infantil sirve para cuidar al niño, pero además para enseñarle. Se le enseñan los colores, las cosas básicas que a los niños de esa edad deben aprender. Esto es un sistema que surge desde los inicios de la revolución y fue implementado por Vilma Espín, que fue la primera secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, y ella fue la que impulsó esta idea de los círculos infantiles para las madres trabajadoras. Luego de este primer periodo tenemos la escuela primaria, la enseñanza primaria. La enseñanza primaria, que dura 6 años, se da de primero a 6º grado. En esa enseñanza, pues, se le dan los elementos básicos a los niños de las asignaturas historia, matemática, lengua española. Se le da educación cívica también, que es una de las asignaturas donde se les enseña cómo desempeñarse en la vida en sociedad. Se le da también algunos elementos de biología. Y así, sí, digamos, es todas las enseñanzas elementales que debe conocer un niño para su posterior desempeño en la vida. Luego de la enseñanza primaria viene la secundaria básica, que la secundaria básica vendría siendo como la high school en Norteamérica, en la enseñanza capitalista, pero en este caso se divide en 3 años. Secundaria básica es el nombre que tiene. 3 años, en estos 3 años pues se les amplía un poco la gama de contenidos, se le da elementos básicos de química, de física, también se le profundiza un poco más en los elementos de la biología, y se continúa el aprendizaje y la enseñanza, en este caso, sobre los elementos de la matemática, la historia, la lengua española, etc. Después de esta enseñanza secundaria, que dicho sea de paso, hasta el 9º grado es obligatoria y gratuita para todos los niños cubanos. Todos los niños cubanos tienen el derecho, y los padres el deber, de incorporar a sus niños desde la primera infancia en esta enseñanza, desde preescolar, es decir, desde la primaria hasta la secundaria básica. En la secundaria básica, hasta esta enseñanza secundaria básica, todos los contenidos son iguales para todos los niños. Pero luego que terminan la secundaria, se ramifican los contenidos, se diversifican los contenidos en ciencias técnicas, en carreras técnicas en este caso, o el preuniversitario. Las carreras técnicas, por ejemplo, pueden ser de informática, pueden ser de gastronomía, pueden ser de elaboración de alimentos, de enfermería, de tecnologías para la salud, de electrónica. Es decir, se diversifican en las diferentes tecnologías, como su nombre lo indica, que existen a nivel del país y para las cuales ellos pueden comenzar a ejercer esta enseñanza. Y en el caso de los preuniversitarios, se concentran un poco más en la preparación del alumno para los estudios universitarios, precisamente por eso se llama preuniversitario, porque es la profundización de cada uno de estos contenidos para su enseñanza en la universidad. Los costos de la educación. Hasta esta enseñanza todo es gratuito. Estamos hablando de una enseñanza que es un deber, además una obligación en las 2 primeras etapas hasta 9º grado, y en el caso del preuniversitario también es así, y es gratuita. Es decir, todos los tipos de enseñanza que se ejercen aquí en nuestro país es gratuita, es decir, no tienen que pagar absolutamente nada. Incluso en la enseñanza primaria, secundaria y preuniversitaria, a los niños se les garantizan la alimentación. Estamos hablando de o bien una merienda reforzada o bien un almuerzo, en dependencia de las necesidades. También en dependencia de si los padres trabajan doble turno, es decir, mañana y tarde o no, estos niños tienen la posibilidad de tener sistemas es decir, estar todo el día en la escuela. Hay enseñanzas a partir de la secundaria que es o la mañana o la tarde. En estos casos de los niños que sus padres trabajan 8 horas, pues ellos tienen la posibilidad de almorzar en sus centros estudiantiles y de mantenerse durante todo el día hasta las 4:30 o 5 de la tarde para que el padre trabajador pueda recogerlo y no le afecte su trabajo.
la demanda universitaria en Cuba? El tema de la universidad, a ver, el tema de la universidad se hace por pruebas de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el estudiante, el joven, el adolescente en este caso, termina su preuniversitario o su tecnológico, él tiene la posibilidad de acceder a la universidad. Este acceso se realiza mediante unos exámenes de ingresos. El acceso incluso a la universidad tiene diferentes modalidades. Está la modalidad diurna, es decir, por la mañana o por la tarde, en dependencia de cómo sea su carrera, de cómo funcione su universidad. Esta sería de 4 a 5 años aproximadamente duraría esta modalidad diurna. Está también la modalidad por encuentro, que vendrían siendo los sábados, que esta modalidad es para los jóvenes que trabajan también, y en ninguna de estas modalidades tienen que pagar, ambas son gratuitas. Es decir, sería los sábados solamente. Esta modalidad dura aproximadamente entre 5 y 6 años en dependencia de la carrera, y los estudiantes van venciendo los contenidos de cada una de las asignaturas que así lo soliciten en el plazo de estos 6 años, y a los 6 años, bueno, pues hacen una tesis final o un examen estatal. Cuando es profesional el estudiante, ¿Cuba los ubica laboralmente? Cuando el estudiante termina su proceso universitario, Cuba le garantiza los 3 primeros años que le llamamos servicio social. Este servicio social, el estudiante ya tiene su ubicación, que la puede escoger el estudiante. Es decir, cuando termina, él puede buscar su propia ubicación, y de lo contrario, la universidad se la garantiza. En estos 3 primeros años de servicio social, es decir, el centro de trabajo donde ellos están ubicados tiene la obligación de enseñarlos, de mostrarles cuáles son sus tareas, etcétera, etcétera. Pero este periodo sí es obligatorio para todo el graduado universitario, y además se le paga de forma normal, es decir, se le paga como un trabajador más. A partir de estos 3 años, ya el trabajador tiene la opción de mantenerse como plantilla en su trabajo o de buscar otro trabajo, en dependencia de sus intereses. Bueno, muchas gracias, Leidy.